habíamos estado hablando de integración numérica. Finalmente, mencionamos más o menos cuál es el objetivo de hacer integración numérica, ¿sí? Que en esencia es realizar el cálculo de algunas integrales que hacerlas, digamos, a mano puede ser imposible o muy difícil, o simplemente por simplicidad, ¿sí? Calcular las integrales para no estar haciendo mucho desarrollo por fuera, también es válido, ¿sí? Ahora, los métodos que vamos a ver ahora, ¿sí? Que de hecho Sebastián ya les contó un poco, ¿sí? De cada uno de ellos, digamos, en temas de implementación, ¿sí? Si no me equivoco, le hablo del método del trapecio, la regla de Simpson. Eh, todos estos métodos de acá, ¿sí? Nosotros los vamos a, a llamar fórmulas de cuadratura, ¿sí? Todas estas fórmulas de cuadratura nos van a permitir obtener a nosotros aproximaciones del valor de una integral, ¿sí? Entonces, estoy clarito, yo destapé la cámara y todo y no la había activado. Ahí está. Sí, entonces nos vamos a enfocar de ahora en adelante en ver un poco de dónde salen estas fórmulas de cuadratura. Vamos a ver en qué se basa cada uno de estos métodos, ¿sí? Y por qué nos permite en el fondo aproximar el valor de una integral. Y vamos a ver a grandes rasgos los errores que tiene cada uno, ¿sí? Y que eh, vamos a ver cuando de repente estos errores pueden simplemente ir aumentando o pueden cancelarse, ¿sí? Dependiendo del orden que estemos trabajando y ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, contexto, vamos a considerar f una función real, ¿sí? Una función de R en R, ¿sí? O sea, a valores reales, ¿sí? En un intervalo AB. Y denotamos denotamos I de f igual al valor de la integral, ¿sí? De la función f en el intervalo AB, ¿sí? Muchas veces el cálculo de esto, ¿sí? En términos, digamos, analíticos, puede ser muy difícil, puede no poder hacerse, simplemente, ¿sí? Entonces, vamos a estudiar los métodos que nos van a permitir aproximar, ¿sí? Y ojo, lo menciono acá, nos van a permitir aproximar el valor de estas integrales, ¿sí? Porque en general, con métodos numéricos, obtener el valor exacto es imposible, ¿sí? De hecho, pues, la función puede ser muy simple y así todo, el valor que vamos a obtener computacionalmente jamás va a ser exacto, ¿sí? Porque si, no sé, pues, estoy integrando una función en un intervalo y el resultado que da al hacerlo con lápiz y papel es, no sé, es pi, el computador no me va a devolver pi como resultado, me va a devolver, en el mejor de los casos, la representación interna que tiene el computador del número pi, que sabemos que va a ser con una cantidad finita de decimales. Entonces, jamás vamos a tener el resultado, o sea, incluso en esos casos vamos a no tener el resultado exacto, ¿sí? Eh, entonces, vamos a dar una pequeña definición acá. Cualquier fórmula que entregue un valor aproximado de esa integral de arriba, la llamaremos, ya acá hay dos nombres, ¿sí? Este es el que más se encuentra en la literatura, ¿sí? Fórmula de cuadratura, o bien fórmula de integración numérica, ¿sí? Que ese último nombre eh, nos explica más textualmente lo que es, ¿sí?
que para lo otro tenemos que definir lo que es una cuadratura, y etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero una fórmula de integración numérica. ¿Sí? En esencia eso va a ser una fórmula de cuadratura. Entonces, una alternativa que nosotros vamos a tener, que va a ser lo que vamos a estar trabajando nosotros, ¿sí? Es para obtener una aproximación, ¿sí? Del valor de la integral, lo que podemos hacer es reemplazar la función por una aproximación de la función, ¿sí? Una buena aproximación de la función. Una función quizá que no sea exactamente igual a f, pero a grandes rasgos es parecida, ¿sí? ¿Y cuál podría ser la ventaja que tiene eso? Que podría tener una fórmula más simple de trabajar, ¿sí? Y después, en vez de calcular la integral de la función f, calcular la integral de la función fn, ¿sí? Que va a ser una aproximación, ¿sí? Entonces, para la obtención de fórmulas de cuadratura, reemplazaremos f por una aproximación, más que por una aproximación, por aproximaciones, ¿sí? Porque vamos a tenerlas indexadas con un n, y calcularemos la integral en el intervalo AB de fn en lugar de la integral de f, ¿sí? Al valor de esta integral de fn lo denotamos I sub n de f, ¿sí? Entonces aquí, ¿cuál es la idea de esto? Es que lo estamos viendo como una especie de sucesión, ¿sí? Voy a tomar aproximaciones de f donde a medida que aumenta n, la aproximación que estoy tomando de f es cada vez mejor, ¿sí? Y ahí vamos a ver en qué sentido. Y para esa función fn, que la gracia es que van a ser aproximaciones que van a ser más simples de calcularle su integral, vamos a calcular estas integrales de acá, ¿sí? Y a estas las vamos a denotar de esta forma, porque así como que lo que tengo es que I sub n de f, como que lo que uno esperaría es que converge a la integral de f, ¿sí? Entonces por eso lo denotamos de esta forma. Ahora, ahí la pregunta directa que surge es, bueno, ¿cuál será una buena forma entonces de aproximar la función f? ¿Sí? Nosotros ya vimos una, ¿sí? Cuando hacemos la suma superior e inferior de Riemann, en esencia lo que estamos haciendo es aproximar f con la siguiente función. Tomamos una secuencia de puntos en el intervalo AB donde vamos a integrar, ¿sí? Y en cada uno de esos intervalos defino una función que va a ser continua, ¿sí? Y que va a ser igual en cada intervalo, digamos, al supremo o al ínfimo de la función f en el intervalo correspondiente, ¿sí? Entonces armamos esta función que es como escalerita, ¿sí? Esa de ahí es una aproximación de la función f, ¿sí? Y si se dan cuenta, a medida que voy aumentando la cantidad de puntos en el intervalo AB, esa aproximación se va haciendo cada vez mejor, ¿sí? La función que da como resultado, si bien siempre va a ser discontinua, se va a ir pareciendo cada vez más a la función f, ¿sí? Entonces esa es la idea que hay acá por debajo, y como habíamos mencionado, cuando trabajamos con las sumas de Riemann, a medida que vamos refinando la partición, que eso le habíamos puesto un nombre, refinando la partición, vamos obteniendo un mejor valor para la integral, ¿sí? Entonces eso es más o menos lo que vamos a hacer acá, pero vamos a hacerlo con otras técnicas, porque en realidad hacerlo con esto de la suma inferior y superior de Riemann es bastante burdo, ¿sí? ¿En qué sentido? ¿Sí? Si bien sirve, el problema es que necesito tomar muchos puntos en el eje, ¿sí? Muchos puntos en el intervalo AB para tener una buena aproximación, ¿sí? Y cuando tenemos muchos puntos en un intervalo, lo que va pasando es que ellos van quedando muy cerca uno del otro. Y cuando tenemos dos puntos que están a una distancia muy pequeña, el computador no se da cuenta. Y ahí empiezan los problemas, ¿sí?
Entonces, vamos a ver métodos que nos permiten, en el fondo, aproximar de mejor manera en cada uno de estos subintervalos, de manera de no necesitar tantos puntos en el eje X para poder tener un buen valor de la integral. ¿Sí? ¿Se entiende? Bacán. Entonces, primera cosa. En principio, al aproximar una función f, o al aproximar la función f, obtenemos una cota superior para el error de aproximación. ¿Sí? Y aquí va a quedar claro a qué me refiero con el concepto de una aproximación en el buen sentido. ¿Sí? O sea, una buena aproximación de la función, y aquí ahora voy a dejar claro a qué me refiero o qué es lo que vamos a requerir para las aproximaciones que buscamos de la función. ¿Sí? Entonces, si yo tomo la integral de la función f y le resto esta aproximación de la integral, que era la integral de la función fn, ¿sí? Esto por definición es el valor absoluto de la integral entre a y b de f de x menos fn de x, integrado con respecto a x. ¿Sí? Y aquí ocupo esta desigualdad de la integral, ¿sí? Si tengo el valor absoluto de la integral, eso es menor o igual que tomarle la integral al valor absoluto de lo que está dentro. Y aquí vamos a aplicar una última cota. Resulta que este valor absoluto, ¿sí? Es menor o igual que si yo integro entre a y b el mayor valor absoluto. ¿Sí? Si yo, en el fondo, yo sé que este valor absoluto acá es siempre menor o igual que el supremo de los valores absolutos. ¿Sí? Eso es por definición de supremo. ¿Sí? Pero esto de acá ahora es un número constante. ¿Sí? De hecho, tiene un nombre, es una norma de funciones. ¿Sí? Entonces, esto de aquí es de hecho igual a b menos a por ese número que está dentro. ¿Sí? Y ese número lo denotamos por f menos fn infinito. ¿Sí? Entonces, fíjense que esto me está diciendo que cuando tomo fn, una aproximación de la función, ¿sí? El error que cometo es siempre menor o igual al largo del intervalo donde estoy integrando, ¿sí? Que eso va a ser una constante al final, multiplicado por esta cosa de acá, que en el fondo lo que me dice es tomar la mayor diferencia que haya entre la función y su aproximación. ¿Sí? Claro, es una norma. Es que lo que pasa es que esto de aquí, esto, es una norma en el espacio de funciones. ¿Sí? En el espacio de las funciones continuas, en el espacio de las funciones acotadas, perdón, esto de acá es una norma. ¿Sí? Entonces, por eso lo denoté así. Pero en esencia lo que me importa es lo que voy a escribir acá abajo. ¿Sí? Vamos a escribirlo en palabras. ¿Sí? Así queda más simple. Es decir, el error cometido es siempre menor o igual a una constante por
la mayor diferencia entre los valores entre los valores que toma f y fn, ¿sí? Entonces, en esencia, nosotros vamos a decir que fn es una buena aproximación, ¿sí? Si es que cuando yo la resto con f, los valores de esas diferencias son pequeñitos, ¿sí? Y eso va a implicar que el error que se comete acá es pequeño, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, eso que está arriba, ¿sí? Que son puras formulitas, ¿sí? Que las deducimos, pues salen sencillas, ¿sí? Pero lo que me importa es la parte de abajo, ¿sí? Tener claro que bajo ese concepto tenemos que trabajar, ¿sí? Buscar aproximaciones de la función que no se alejen mucho de la función original, ¿sí? Pero que al mismo tiempo tengan la ventaja de que tengan fórmulas fáciles de trabajar, ¿sí? Entonces, dado eso, nos preguntamos, bueno, ya sé cuál es el concepto que yo quiero de aproximación, ¿sí? Pero todavía no respondemos cuál es una buena aproximación al fin, ¿sí? O sea, dado una función, cuál es su buena aproximación, aunque yo conozca el concepto de qué es una buena aproximación, todavía no sé cuál es, ¿sí? Entonces vamos a tratar un poquito con las herramientas que ya tenemos, ¿sí? Entonces, ¿qué aproximaciones para f podemos considerar? ¿Sí? A ver, si yo tengo una función, me dicen, toma, esta es la función que quiero integrar, no sé, e a la x cuadrado en el intervalo 0,1. De cierta forma, lo que me están entregando es un set de datos, pero un set de datos infinito, ¿sí? En el fondo, para cada x, yo sé cuánto vale la función, ¿sí? Entonces, lo que yo podría hacer es tomar un muestreo de puntos en el intervalo 0,1 y tomar los valores de la función en esos puntos, ¿sí? Y como yo no quiero trabajar con esta expresión complicada de e a la x cuadrado, yo lo que podría hacer es tratar de aproximar o interpolar esos puntos que tomé mediante un polinomio, ¿sí? Entonces, eh, lo primero que viene a la mente, o vamos a decir lo primero que podemos considerar, es una interpolación polinomial. Para esto, tomamos puntos, a igual a x0, menor a x1, menor a, menor a xn, que va a ser igual a b, ¿sí? Estamos trabajando en el intervalo a b. Y los valores asociados y sub i, que van a estar definidos como f de xi, ¿sí? En este caso, a diferencia de antes, que tengo un set de datos y trato de obtener una función que pase por todos estos puntos, ahora es un poquito distinto. Ahora, yo tengo la función, ¿sí? Pero incluso yo conociendo la función completa, quizá no me es práctico para calcular la integral. Entonces lo que voy a hacer es tomar una cantidad finita de puntos del gráfico de esa función que yo quiero integrar
y sobre esos puntos tirar una interpolación polinomial, ¿sí? Entonces, consideramos una secuencia de puntos en el intervalo X, el intervalo del eje X, perdón, el intervalo AB, ¿sí? Los valores que toma la función que yo quiero integrar en esos puntos de ahí y el polinomio P de X igual a la suma, perdón, f de xy por L sub i de x, con i igual 0 hasta n, ¿sí? Donde los L sub i son los polinomios de Lagrange, los polinomios de Lagrange asociados al problema. ¿Sí? En el fondo, los polinomios de Lagrange asociados a estos puntos desde x0 hasta xn, ¿sí? De esta forma, la integral, la aproximación de la integral, ¿sí? Que es la integral de la aproximación, ¿sí? Así la definimos, recuerden, termina siendo la integral entre a y b de este polinomio, ¿sí? Que lo voy a poner p sub n, ¿sí? Porque es un polinomio que está asociado a la cantidad de puntos que tome en el eje x. Entonces vamos a tomar el intervalo AB, vamos a poner el polinomio acá adentro, igual 0 hasta n de f de x sub i por los polinomios de Lagrange, y todo eso lo integramos. Pero la integral es lineal, así que en realidad esto es exactamente lo mismo que tomar la suma desde 0 hasta n de esto que voy a anotar acá dentro. No, perdón, por f de xy, y eso multiplicado por la integral entre a y b de L sub i de x. ¿Sí? Es decir, I sub n toma la siguiente forma, es una suma desde 0 hasta n de algunos valores alfa i por f de xy, con alfa i el resultado que da de integral en el intervalo los polinomios de Lagrange, ¿sí? Y acá vemos que esto ya nos simplificó un poco el problema, ¿sí? Pasé del problema de, por ejemplo, en el intervalo 0,1 de integrar la función e a la x cuadrado al problema de integrar muchos polinomios de Lagrange, ¿sí? Y si bien son muchos, eso no nos importa demasiado porque el computador lo va a hacer, por una parte, ¿sí? Pero aparte son polinomios, ¿sí? Son funciones que se portan bastante mejor, ¿sí? Y fíjense que lo que termina quedando acá en esta fórmula de cuadratura, ¿sí? Es que al final estoy diciendo la integral es como tomar una combinación lineal de los valores que toma la función en estos puntos, ¿sí? Es como si de cierta forma, entre comillas, como si fuese sacando como un promedio, ¿sí? Que eso tiene que ver un poquito con el teorema del valor medio para integrales, ¿sí? Pero es interesante ver que este efecto que se da acá, ¿sí? Que esta aproximación termina siendo tomar los valores de la función simplemente, multiplicarlos por algunas cositas que las puedo calcular y sumarlas, ¿sí? Eh, a los puntos desde x0 hasta xn los llamamos nodos de la cuadratura, y a los alfa sub i los llamamos coeficientes
o bien los podemos llamar pesos, ¿sí? Aquí vamos a pegar un carril, ¿sí? No estoy muy seguro de eso, estoy casi seguro. Estoy decentemente convencido de que lo que voy a decir es verdad. Quizás estoy mintiendo, no sé. Pero estoy casi seguro que la suma de estos alfa i vale 1. Estoy casi seguro. ¿Sí? Entonces, de cierta forma, es como tomar un promedio. ¿Sí? Eso tendría que verificarlo. Pero estoy decentemente convencido de que sí. ¿Ya? Y si no suman 1, suman 0. Pero es algo por ahí. ¿Sí? Si suman 0, en realidad esto no es exactamente un promedio, pero en el fondo es como una combinación de los valores. ¿Sí? Eso es lo que nos va a importar al final. ¿Sí? Que es una combinación de los valores de las funciones en los puntos intermedios. ¿Sí? Entonces, esta era una forma, ¿sí? Que es elegante de cierta forma, en el sentido de que yo puedo tomar una función que tiene una expresión muy complicada, ¿sí? Y lo que voy a hacer es aproximarla con un polinomio de grado suficientemente grande, ¿sí? Y después de eso, calcular la integral que se obtiene mediante esta formulita, ¿sí? Entonces, esta de acá, ¿sí? Como les decía, esto de aquí es una fórmula de cuadratura, ¿sí? Lo mismo, la suma superior e inferior de Riemann también eran fórmulas de cuadratura, ¿sí? Acá tenemos otra. Un segundito. Aquí. ¿Alguna consulta? Ya. Vamos a hacer una pausa. Vamos a seguir en 8 minutitos más. A la 1:10 seguimos. ¿Ya? Entonces, ya tenemos, como les decía, entonces una primera fórmula de cuadratura, ¿sí? Que nos dice cómo se vería una aproximación de esta integral al ocupar como función aproximante interpolaciones polinomiales, ¿sí? Ahora, ya tenemos en ese caso tenemos dos cosas. Tenemos por una parte las sumas superiores e inferiores de Riemann, ¿sí? Que la podemos considerar como que una sola cosa, ¿sí? Son en esencia el mismo concepto. Y por otra parte tenemos estas interpolaciones polinomiales, ¿sí? Vamos a ver un par de posibilidades más. Vamos a ver dos más hoy día. La próxima clase vamos a seguir profundizando en esto. Entonces veremos ahora dos otras formas de aproximar las integrales. Entonces, la primera es la que se conoce como la regla del punto medio. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es que dados x0, a igual a x0, menor x1, y así hasta xn, y esto igual a b, ¿sí? Dado mi mallado de puntos en el eje x, ¿sí? Consideramos en cada intervalo de la forma x0, perdón, xi más 1, un rectángulo
cuya altura es igual al valor de f en el punto medio de dicho intervalo. Es decir, vamos a tener nosotros que la integral acá, aproximada, va a ser igual a la suma desde i igual 0 hasta n menos 1 de las áreas de estos triángulos, ¿sí? Entonces la base de estos rectángulos, perdón. Entonces la base es el largo del intervalo correspondiente, ¿sí? Aquí tenemos estos intervalos que son de la forma xi más 1. Entonces el largo de esos intervalos va a ser xi más 1 menos xi. Y eso multiplicado, estábamos diciendo que en cada uno de esos, en ese intervalo específico, lo que tengo que hacer es tomar el valor de la función en el punto medio del intervalo, ¿sí? Entonces aquí nos va a quedar eso multiplicado por f evaluado en xi más xi más 1 dividido por 2, que es el punto medio del intervalo justamente, ¿sí? Y esa es una fórmula, otra fórmula de cuadratura, ¿sí? Que lo que hace es, en esencia, tomar el valor del punto medio, ¿sí? A ver, en el caso de las sumas de Riemann, ¿sí? En el caso de las sumas de Riemann, quiero hacer una función, a ver, alguna que se note bien, algo así, ¿sí? Acá tengo mi xi y por acá tengo mis xi más 1, ¿sí? ¿Qué es lo que hace la suma inferior de Riemann? Voy a ponerlo con colorcito. ¿Sí? Entonces el verde es lo que va haciendo la suma inferior, ¿sí? Se queda en un intervalo con el valor más, con el menor valor de la función, ¿sí? Ahí, ahí. ¿Sí? Esto es lo que hace la suma superior. Y el método del punto medio, la regla del punto medio, lo que hace es tomar aquí x, típicamente esto se le escribe así, xi más un medio, ¿sí? Es el punto medio que está entre el i y el i más 1, entonces el i más un medio se le pone típicamente, ¿sí? Pero eso es notación simplemente, ¿sí? Entonces lo que hace acá es tomar el valor de la función acá arriba, que es este, y toma ese rectángulo. Me quedó corrida la línea, pero se entiende, ¿sí? Toma toda esta área, ¿sí? Entonces esas son tres formas de aproximar, digamos, en ese intervalo con funciones constantes, ¿sí? Una es tomando el mayor valor de la función, ¿sí? Si se fijan acá, el área que me da es bastante más grande que lo que corresponde realmente, ¿sí? La otra es la suma inferior, que esta me da un área que es bastante más chica de la que realmente corresponde, ¿sí? Y en este caso particular, esta regla del punto medio, ¿sí? Que toma el valor de acá, si se fijan es como un poquito más correcta, porque si bien acá en esta zona está considerando un área que no corresponde, que está sobre la función, esa como que se compensa un poco con esta que no consideró y que sí tenía que considerar, ¿sí? Ahora, esto que estoy diciendo acá y el dibujo que estoy mostrando podría llevar de manera errónea a la conclusión de que la regla del punto medio es mejor que las otras dos. Y eso es falso, ¿sí? Porque depende de la estructura de la función. Porque imagínense que mi función la tengo en uno de estos intervalos que va entre xi y xi más 1, y resulta que la función vale 0 en los dos extremos, y es como una parábola da vuelta, ¿sí? Entonces resulta que el máximo se alcanza justo en el punto medio, así que en realidad lo que me va a botar aquí la suma,
lo que tengo que hacer, digamos, en ese intervalo para la suma superior y para la regla del punto medio es exactamente lo mismo. ¿Sí? No hay ninguna diferencia en ese caso. ¿Sí? Entonces, pero, y ojo, en ese pequeño intervalo. ¿Sí? Entonces, como que en algunos intervalos, o dependiendo de la estructura de la función, como que en cada intervalo un método u otro puede ser mejor, ¿sí? Pero al final uno tiene que ocupar en todos los intervalos el mismo, ¿sí? Porque si no es complicado, es re difícil definir un criterio de, bueno, tengo estos intervalos de acá, ¿qué criterios voy a ocupar en cada uno de ellos? Eso no es una buena práctica, ¿sí? Pero vamos a ver que en realidad este junto con otro método que voy a mencionar ahora, ¿sí? Tienen de hecho más o menos o sea, no más o menos, sino que de hecho tienen el mismo orden de error, ¿sí? Así que no es tan importante, ¿sí? Ahora, es un poco sorprendente en qué sentido, en que en este método, ¿sí? No le puse acá, esto es regla del punto medio. Este último método lo que hace es, en esencia, lo mismo que las sumas inferiores y superiores, ¿sí? Lo que hace es, en cada uno de estos intervalos, aproxima la función mediante una función constante, ¿sí? La única diferencia entre los tres métodos es cómo se define esa constante, ¿sí? En el caso de la suma superior, es el máximo de la función; en el caso de la suma inferior, es el mínimo de la función; y en el caso de la regla del punto medio, lo que se hace es tomar el valor de la función en el punto medio del intervalo, ¿sí? Pero si yo voy aumentando mi cantidad de puntos y este intervalo xy, entre xy y xy más 1 se va haciendo cada vez más pequeño, como la función es continua, resulta que el máximo, el mínimo y el valor en el punto medio van a ser casi iguales, ¿sí? Entonces, en realidad, los tres van a llevar al mismo resultado, ¿sí? Y van a llevar al mismo resultado, digamos, con la misma velocidad de convergencia, ¿sí? A medida, cuando ya tengo muchos puntos, los resultados que me botan los tres métodos no van a ser muy distintos entre sí, ¿sí? Y eso es simplemente porque la función es continua. ¿Sí? ¿Se entiende? En esencia, si estoy mirando la función en un intervalo muy pequeño, en ese intervalo pequeño la función no puede cambiar mucho sus valores, porque es continuo, ¿sí? Queda un poquito restringida en cuanto a sus variaciones. Entonces, ya que estamos con este método, ¿sí? Lo que vamos a hacer es ver cuál es el error que nos da esta regla. Entonces vamos a poner acá el error absoluto de la fórmula del punto medio, ¿sí? Aquí no vamos a entrar en detalle, ¿sí? Porque demostrar esto un cacho y no lo vamos a hacer, ¿sí? Pero vamos a mencionar qué es lo que necesitamos al menos, ¿sí? Para que tenga sentido lo que voy a escribir después, porque si no pongo esta hipótesis acá al principio, después lo que escriba, uno podría decir, bueno, eso no tiene sentido siempre, ¿sí? Entonces, si f2' existe, ¿sí? O sea, si la función es dos veces diferenciable y es continua en el intervalo AB, ¿sí? Que van a ser estas las funciones que vamos a trabajar, ¿sí? No vamos a empezar a trabajar con estos monstruos de funciones que aparecen de repente que no son ni siquiera derivables, ¿sí? Esa cuestión no... En ingeniería esas cuestiones no tienen aplicación, ¿sí? Entonces, si la segunda derivada de la función existe y es continua en el intervalo AB, entonces la fórmula de cuadratura anterior usando un intervalo x espaciado, ¿sí? En el fondo tomo el intervalo AB y distribuyo uniformemente los puntos,
¿sí? Que voy a seleccionar. Recuerden que en este momento esos valores de X son elección de 1, ¿sí? Y no hay ningún problema con tomarlo X espaciado, ¿sí? Entonces va a haber un H asociado, que es la distancia entre dos puntos sucesivos, que es 1 partido N. Sí, esta de acá arriba, cada vez que anotemos I sub N de F igual a algo, eso es una fórmula de cuadratura. ¿Sí? Esa otra fórmula de cuadratura. Entonces, la fórmula de cuadratura anterior, usando un intervalo X espaciado, donde la distancia entre dos puntos X sucesivos es de 1 partido N, viene dada por entonces tenemos la integral menos la aproximación de la integral. Esto siempre va a ser menor o igual a lo largo del intervalo por 1 partido en 24 por h cuadrado por la segunda derivada de f en un punto psi que está en el intervalo AB. ¿Sí? Esto acá está gritando teorema de Taylor, ¿sí? Para que salgan esas cotas, ¿sí? Pero no lo vamos a hacer, ¿sí? Entonces, lo importante acá, largo del intervalo es constante, lo divido por 24, que también es una constante, y esta segunda derivada en un punto intermedio del intervalo AB también es una constante. Entonces, en realidad lo que estoy diciendo acá es que esto es como menor o igual a una constante por h cuadrado, ¿sí? Lo que quiere decir que aquí uno dice que que el error es de orden cuadrático, ¿sí? Porque si acerco un poquito más los puntos, si aumento el valor de n, si achico el h, digamos, ¿sí? Si lo achico linealmente, el error se reduce de forma cuadrática, ¿sí? Y eso ya uno lo puede considerar una buena fórmula de cuadratura, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso hace que la convergencia acá sea más rápida, ¿sí? Porque si n lo voy aumentando de 1 en 1, esta cuestión va aumentando en el cuadrado del 1 partido n, ¿sí? O sea, va reduciéndose en el cuadrado de 1 partido n, ¿sí? Y eso hace que estas dos cosas se van haciendo más parecidas más rápido, ¿sí? Que si le pusiera en vez de h cuadrado acá, si yo le pusiera h, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en realidad, en general, cuando tengamos cosas de este estilo, mientras más grande sea la potencia que está acá, mejor va a ser la cuadratura, ¿sí? Más rápido va a converger o menos puntos voy a necesitar en el intervalo para obtener un buen resultado de la aproximación, ¿sí? No sé si me explico con eso último, ¿sí? Porque finalmente lo que nosotros estamos tratando de hacer acá es minimizar la cantidad de puntos que voy a tener que escoger en el intervalo, porque si pongo mucho, el computador se marea, ¿sí? Bacán. Entonces, esta fórmula del punto medio es lo que nosotros podríamos decir que es una cuadratura de orden 2, ¿sí? Porque el error es menor o igual a una constante por el tamaño por, por la distancia de los xy al cuadrado, ¿sí? Ya, quería ver la regla del trapecio también, no voy a alcanzar para verla bien, ¿sí? Pero aquí ya va a ser la primera diferencia, porque hasta ahora los que hemos hecho con estos tres métodos de acá, ¿sí? Voy a dejar de lado por ahora las interpolaciones polinomiales, ¿sí? Porque ahí lo que hacíamos era aproximar con un polinomio en todo el intervalo. Aquí lo que hacemos es en cada uno de estos subintervalos ponemos una función constante, ¿sí? Entonces lo que terminamos haciendo es aproximar la función f completa mediante funciones constantes en cada intervalo, ¿sí? Como que son funciones que son como escaleritas. Vamos a ver la próxima clase, el siguiente método que vamos a ver es la regla del trapecio, ¿sí? Que lo que hace ahora es decir, bueno, en vez de aproximar con funciones constantes en cada intervalo, lo que voy a hacer es aproximar con funciones lineales, ¿sí? Lo que voy a hacer es tomar en este intervalo que va desde xy hasta xy más 1, voy a tomar los valores de la función y voy a tirar la recta que une esos dos, ¿sí? Y voy a ver el área que me queda allá abajo, ¿sí? Y lo que se forma ahí es un trapecio, ¿sí? Porque tengo dos caras paralelas, una base acá
bueno, dos caras paralelas, otra cara acá y una en diagonal, ¿sí? Entonces un trapecio. ¿Sí? Y calcular el área de un trapecio es fácil, es tomar el promedio de los valores de las caras paralelas y multiplicarlo por el ancho que tengo acá abajo, así que es largo el intervalo. Ahora, esto no solo es otra forma de aproximar el área, porque yo después si miro la función completa que me queda, lo que se hace, lo que estamos haciendo en realidad es hacer una aproximación que se le conoce lineal por trozos de la función, ¿sí? Como que tomo los puntos que yo conozco de la función y tiro líneas directamente, ¿sí? Así como que no me importara nada, yo tiro líneas nomás, derechitas entre punto y punto, voy uniendo los puntos y listo. Y ahí yo digo, bueno, eso es una aproximación de la función, efectivamente. ¿Qué tan buena será? Ese ya es otro tema, pero es una aproximación. ¿Sí? Lo que les puedo decir es que claramente esa va a ser mejor. Esa aproximación de la función va a ser mejor que hacerla con constantes en cada intervalo. ¿Sí? Al menos ahora ya tengo una función continua, de hecho. ¿Sí? Pero curiosamente, incluso siendo esta aproximación, o al menos pareciendo mejor, ¿sí? Como que estas funciones lineales por trozo aproximan mejor a la función f, las integrales siguen siendo de orden cuadrático. ¿Sí? O sea, en términos de la cuadratura en sí, no mejora nada. ¿Sí? Incluso cuando antes estábamos aproximando en cada intervalo con polinomios de grado 0 y ahora estamos aproximando con polinomios de grado 1, eso en general da una mejor aproximación de la función en sí, pero en términos de la regla del trapecio, al hablar de la cuadratura en sí, del valor aproximado que me da el integral, sigue siendo exactamente lo mismo. De hecho, uno podría decir incluso que hasta empeora un poco, ¿sí? Porque el error, vamos a anotarlo en la próxima clase, pero el error que aparece tiene esta misma forma, pero en vez de tener un 1 partido 24 acá, tiene un 1 partido en 12. Entonces, como que ahora el valor que queda acá al lado derecho en el caso de la regla del trapecio es más grande. ¿Sí? O sea, en teoría este error podría ser un poquito más grande, podría ser el doble de grande. ¿Sí? Para cada n. Entonces, eh, vamos a ver un poquito de eso en la próxima clase, ¿sí? Y vamos a ver un par de reglas más que ahí ya empieza a mejorar un poco esto, ¿sí? Eh, empiezan a aparecer mejores potencias acá, ¿sí? Y vamos a conversarlo en su momento, que vamos a tratar de enfocarnos eh, o quedarnos, ¿sí? En el fondo preferir métodos que tengan esta potencia de h lo más alta posible, ¿sí? Entendiendo que igual hay un límite, ¿sí? Porque a medida que ese h va aumentando, perdón, que esa potencia de h va aumentando, las fórmulas de cuadratura se van poniendo cada vez más complejas, ¿sí? Y podría llegar a un punto que la fórmula que estoy poniendo es tan compleja que puede ser contraproducente, porque al momento de hacer el cálculo de esa fórmula, quizás estoy cometiendo muchos errores computacionales. Entonces conviene más lo otro que estar haciendo fórmulas más complejas, ¿sí? Eso. ¿Alguna consulta? Ok, entonces lo dejamos hasta acá y nos vemos entonces el día jueves, ¿ya? Cualquier cosita ya saben, dudas de la tarea, me escriben, Discord, correo. Prefiero esos dos métodos porque de repente el foro en Ucampus no lo veo mucho, pero igual puede ser por ahí, voy a tratar de estar más atento, ¿ya? Eso, nos vemos el día jueves, que tengan buena semana. Chao, chao.